están conectando. Y a esto iba, sabemos que convocamos para iniciar con una masterclass hablando sobre el rol del joven en la actualidad con Roberto Patiño, pero por evidentes razones actuales que todos sabemos, lamentablemente no se va a poder conectar con nosotros el día de hoy. Sin embargo, le enviamos todo nuestro apoyo y, bueno, toda nuestra solidaridad a Roberto y a su equipo. Es por eso que vamos a iniciar hoy con el panel de líderes juveniles venezolanos. Este panel va a ser moderado el día de hoy por José Miguel Rodríguez, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, quien se dedica a promover la cultura ciudadana, la democracia y la educación por medio de la organización Más Ciudadanos, de la cual es cofundador y director general. José Miguel, bienvenido, gracias por estar acá. Y bueno, a todos los panelistas que están conectados y a los que están por conectarse también. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Cari. Gracias a todos por estar acá el día de hoy, por acompañarnos. Para mí es un placer que es primero ver que este proyecto ya es una realidad. Nos hubiera encantado que hubiese sido presencial, poder vernos, abrazarnos. Pero bueno, esto también nos permite que personas que están en otras latitudes puedan participar y puedan estar acá. Y sin duda es un espacio increíble donde se nos da o se nos presenta la oportunidad de algo que muchas veces por un tema de la dinámica país es esquivo, que es tener espacios para poder hablar, pensar, discutir y reflexionar sobre temas tan importantes como lo que hemos hablado esta semana. Comenzamos el lunes hablando de cultura ciudadana con un panel increíble. El martes hablamos de un tema importantísimo como es la educación. Ayer hablamos de emprendimiento con un panel de emprendedores maravilloso. Y bueno, hoy yo creo que no va a ser la excepción. A mí me toca la ardua labor de llevar el panel hoy. Y bueno, les pido a todos los panelistas, hay dos personas que ya van a ingresar, que vayan prendiendo su cámara, ya vamos a estar comenzando. Y bueno, para comenzar me gustaría presentarlos a cada uno. No quiero hacer una presentación estructurada o muy acajonada, sino más bien hacer algo, contarles un poco quiénes son cada una de estas personas que nos están acompañando hoy dentro del panel y por qué o qué hace que estas personas sean para nosotros un perfil valioso y un ejemplo para la juventud venezolana. Voy a comenzar por Daniela Rodríguez, conocida por nosotros como Daniela Paro. Y bueno, Daniela es una joven maravillosa, es egresada de la Universidad Católica, de mi misma alma mater, y desde hace varios años encontró su espacio de servicio y vocación a través de una fundación llamada Un Par por un Sueño, que hace vida en Petare, que primero estuvo muy enfocada el tema del deporte, pero que hoy en día también, en medio de esta crisis tan difícil, han estado trabajando en distintos sectores y zonas de Petare, como Feliz Riva, Las Casitas. Y bueno, yo creo que ya nosotros hemos ido a unos 4 o 5 comedores. Esperemos que podamos seguir conociendo la labor más de cerca. Así que bienvenida, Dani. Gracias por acompañarnos y gracias por el trabajo que haces en la fundación. Luego, darle también la bienvenida, ya va a estar con nosotros en unos minutos, Silvia Solórzano. Silvia es una persona que es ejemplo de trabajo callado, de mucha responsabilidad, de mucha disciplina. Y bueno, actualmente, desde hace poco, es la responsable a nivel nacional del el equipo juvenil del Primero Justicia, un partido político venezolano. Es una joven también que es ejemplar, que demuestra todos los valores democráticos tan necesarios hoy en Venezuela. Luego, tenemos ya por aquí conectado también con nosotros a Hasler. Hasler es, bueno, nos hemos convertido en grandes amigos este año y hemos podido trabajar juntos en un proyecto muy bonito, por el cual lo felicito mucho porque han logrado muchas cosas y ha permitido que varias comunidades puedan tener un acceso al agua mucho más seguro y mucho más constante, siendo tan necesario
Bueno, Samuel también les puede contar de esa experiencia. Pero bueno, Hasler ha sido presidente de la Federación Central de Venezuela, la universidad más importante del país. Es también el responsable juvenil de Voluntad Popular a nivel nacional. No sé en qué momento estudia y duerme. Actualmente también está estudiando una maestría en el IESA. Y bueno, gracias por acompañarnos, Hasler. Y bueno, por último, tenemos a Samuel Díaz. Samuel es egresado de la Universidad Metropolitana. Actualmente nos está representando fuera de Venezuela. Está estudiando en Oxford, en Londres. Y bueno, de verdad que increíble todo el trabajo que viene haciendo Samuel con Nutriendo el Futuro, un comedor que hace vida en el Latillo y que poco a poco ha ido creciendo, avanzando y ha ido un poco más allá de la comida y ya se ha convertido en un espacio donde se fortalece el tejido social en la comunidad allí en el Latillo. Y bueno, por último, nuestro líder juvenil del año pasado, que ya va a estar en unos minutos con nosotros, es Gabriel Santana. Yo creo que Gabo también es un ejemplo de mucho trabajo, de mucha constancia y de esa vocación política que hoy está quizá tan desprestigiada en Venezuela, pero que hace falta reivindicar. Entonces, bueno, gracias por estar acá, muchachos, bienvenidos. Y bueno, qué alegría tenerlos con nosotros. Por aquí Samuel, y bueno, vamos a comenzar un poco ya con esta dinámica. Yo quisiera hacer este espacio lo más dinámico posible, que se vuelva una conversación y no algo tan estructurado. Sin embargo, vamos a dividirlo en 3 tiempos. Pueden intervenir, o sea, pueden sumar cosas a lo que dijo el otro. La idea es que acá generemos cosas muy positivas y obviamente la gente del público pueden también hacer preguntas, pueden intervenir, pueden hacer comentarios y ayudarnos a que lo que salga de acá sea muy positivo, porque no es tarea fácil hablar del rol de los jóvenes, ¿no? Entonces, una primera pregunta que quiero hacerles a todos, que no está tan fácil, es preguntarles a ustedes qué significa para ustedes ser jóvenes en Venezuela y a qué tipo de retos creen que nos enfrentamos, porque obviamente nuestra juventud no es igual a la de un joven, por ejemplo, allá en Inglaterra, y Samuel lo está viviendo ahorita. Entonces, bueno, le dejo esa pregunta y creo que podemos comenzar con Daniela para honrar eso de que primero las damos, y porque los otros dos son más cobardes. Bueno, en verdad, primero muchísimas gracias a todos ustedes, a toda la organización de Más Ciudadanas por tomarme en cuenta y considerarme para estar en este espacio. En verdad, para mí es un honor. Y bueno, el rol de los jóvenes en Venezuela, sí, en definitiva es totalmente distinto al rol de cualquier joven en cualquier otra parte del mundo. Afrontamos y vivimos cosas que no se viven en otras partes del mundo, pero yo creo que eso nos hace jóvenes más integrales quizás, nos ayuda a saber solventar problemas que quizás no deberíamos estar pasando, pero los atravesamos y hay que superarlos, ¿no? Porque no nos podemos quedar estancados nada más en el problema, entonces siempre creo que nos ayuda a aprender ese bombillito de la creatividad, de ser innovadores, de buscar soluciones, y eso creo que cuando emigramos se nota, ¿no? Yo creo que el joven venezolano es un joven que está muy dispuesto a siempre buscar soluciones, a tratar de llegar a la meta sin importar cómo, como que hay que echarle pichón y vamos, pues, como que siempre es una actitud más positiva, porque estamos muy acostumbrados a lograr cosas que en otros países pudiesen ser normales, como graduarnos, por ejemplo, pero graduarse en Venezuela es un reto que va mucho más allá de los estudios, implica estudiar sin luz, estudiar sin agua, sin metro, sin internet, o sea, entonces es un reto que en otros países es como que, bueno, nada, tengo que ir a clases, estudiar y sacar buenas notas. Aquí implica muchas cosas, pero al final yo creo que eso como seres humanos nos ayuda a crecer muchísimo y bueno, también nos ayuda a saber que nada, esto es normal y que tenemos que cambiarlo. Y la única forma de cambiarlo es tratando de buscar soluciones a los problemas que afrontamos. Buenísimo. Gracias, Dani. Bueno, no sé si Hasler o Samuel quisieran comentar sobre esta pregunta. Sí, claro, voy a darle yo primero. Mira, yo creo que lo que nos diferencia a nosotros es que Venezuela tiene todo por hacerse. Quizás en otros países
las cosas funcionan y no hay que ser muy creativo para lograr que las cosas anden, ¿no? Sino un poco, incluso los jóvenes sienten que todo siempre ha funcionado y que todo siempre ha andado y que muchas cosas las dan por sentado. Y eso también tiene un riesgo, ¿no? Creer que la democracia y la libertad están por sentado. En Venezuela tenemos todo lo contrario. Tenemos un país donde ni la democracia ni la libertad están garantizadas y prácticamente nada funciona como debería. Y eso nos ha llevado a muchos jóvenes a dedicarnos a cambiar ese funcionamiento de las cosas. Desde el trabajo en una comunidad o en un centro de estudiantes o en una empresa, en un emprendimiento o en cualquier espacio en el que nos desenvolvamos. Yo creo que el joven venezolano siempre está pensando qué puede ser mejor aquí en esta realidad que yo tengo y sin duda, bueno, qué puedo hacer, ¿no? Y a veces esa pregunta no se llega a responderla porque muchos sienten, sobre todo los jóvenes, muchos sienten que uno solo es muy pequeño y no tiene capacidad o poder de lograr nada. Y la realidad es que, bueno, aquí mismo en esta sala, no solo en los ponentes, sino también en los participantes, hay ejemplos de que ideas que comenzaron con una conversación entre dos amigos han llegado a convertirse en una cosa enorme, que ha mejorado, impactado en la vida de muchísimo. Y creo que ese entorno que tenemos nosotros, si bien es muy doloroso, es trágico y es muy triste, si lo vemos desde la lupa optimista, es propicio para que se generen estas nuevas ideas, estas nuevas vinculaciones, estas nuevas organizaciones, como las que están presentes hoy aquí en este evento. Sin duda. Bueno, Samuel, yo creo que esta pregunta para ti es ideal porque estos últimos meses has visto un poco o has vivido lo que es ser un joven en un país un poco más normal. Entonces te repito la pregunta, ¿qué significa para ti ser joven en Venezuela y a qué retos nos enfrentamos? La pregunta es qué es normal, ¿no? Pero en primero, gracias a Más Ciudadanos y a ti, José, por otra vez darnos esta oportunidad y pensar que los ponentes que estamos acá tenemos algo lo suficientemente valioso con lo cual contribuir a esta discusión. Asimismo, quiero felicitar a Daniela, que creo que te graduaste tu maestría ayer de la mejor universidad de Venezuela, la Metropolitana, así que felicitaciones en tu maestría. Y respondiendo a tu pregunta, creo que hay dos cosas y quiero totalmente respaldar lo que dijo Daniel, lo que dijo Hasler, y estoy seguro que va a estar en total concordancia con lo que va a decir Silvia. Yo me quiero enfocar en el ámbito profesional, y es que precisamente debido a todas las dificultades a las cuales nos vemos que hay que enfrentar todos los días en Caracas, hemos desarrollado un set de habilidades que son muy valiosas en el exterior. Y precisamente porque ellos no enfrentan los obstáculos que dan cosas por sentados, como decía Hasler, nosotros nos hemos vuelto una máquina para resolver problemas de manera expedita. Entonces lo que puede tardar una persona viendo un problema, diseñando, pensando, nosotros resolvemos 5. Y eso me di cuenta estando acá, tanto en Reino Unido como cuando estuve en Estados Unidos, de que nosotros no pensamos, quizás algo que podemos seguir mejorando, es dar un paso hacia atrás y pensar en el diagnóstico, pero de una vez pensamos en la solución y en qué se puede hacer para mitigar y después pensar a mediano plazo. Entonces creo que a veces, precisamente porque dan tantas cosas por sentado, a la hora de pensar en resolver problemas, los venezolanos tendemos a ver esos pequeños detalles que hacen la diferencia entre que una solución funcione y otra que no. Y asimismo, también nos da la oportunidad de tener opciones, dado lastimosamente la migración profesional que está ocurriendo en Venezuela. Los que se quedan tienen la oportunidad de acceder a plataformas profesionales que en otros países les tomaría años llegar. Entonces tenemos la oportunidad de tener puestos gerenciales, puestos en universidades, puestos profesionales que nunca en nuestra vida hubiésemos pensado, y hablo particularmente en mi caso, cuando estuve trabajando, por ejemplo, en Plan País, que era el diseño, la propuesta de transformación del sistema de educación en Venezuela a los 26 años, y que tomara en cuenta mis opiniones, mis ideas, y poder presentarlas en Oxford. Y cuando tú dices que estuviste en el proceso de diseño de la transformación del sistema educativo de una nación, nadie se cree que a esa edad fuiste parte de eso. Entonces es verdad, sin duda alguna hay un análisis costo-beneficio a lo cual nos enfrentamos, donde quizás lo económico no es lo que prepondera, mentira, no es lo que está en lo último, sino que nosotros sacrificamos lo económico para precisamente, como decía Hasler, como decía Daniela, dar soluciones inmediatas a los problemas que estamos enfrentando en Venezuela y tener oportunidades profesionales que en ningún otro país tendríamos. Buenísimo, Sam. Bueno,
le daría el turno a Silvia y luego cerramos con Gabo. Ya te vamos a poner en contexto, Gabo. Igual estamos comenzando, no te preocupes. Bienvenido. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Más Ciudadanos y a José por la invitación, que bueno, es una organización que ya rumba a su tercer aniversario creciendo y es increíble esto demuestra también, estos espacios demuestran lo mucho que tenemos los jóvenes en Venezuela para ofrecer y para aportar. Bueno, yo creo que la ventaja principal de todo este tema de ser joven en Venezuela viene muy de la mano con lo que comentaba Daniela, Hasler y Samuel. Es un tema de innovación. La crisis en la que vivimos en Venezuela, y bueno, nosotros hemos estado al menos los últimos 21 años de nuestra vida en esto, nos ha obligado a repensar muchas cosas, a replantear muchas cosas, a pensar fuera de la caja, que es el concepto que yo diría que más hacemos. Y creo que eso cambia nuestra mente. Capaz no lo vemos porque hemos estado aquí. Samuel, por ejemplo, creo que lo estará viendo en Inglaterra, que cuando aquí estamos acostumbrados a pensar fuera de la caja, pero cuando sales es que te das cuenta que en verdad las soluciones que planteas y las ideas que tienes y la creatividad que tienes se adapta mucho a todo el tema en el contexto que vivimos, que para nosotros es normal, que no está bien, pero nos obliga como a un repensar constante y a la generación de soluciones a problemas que otros jóvenes en otros países no podrían pensarlo como nosotros. Y creo que, bueno, el reto principal es luchar contra la desmotivación que vivimos diariamente por todo el tema de la incertidumbre que tenemos como jóvenes dentro de Venezuela. Pero bueno, creo que para eso luchar inevitablemente contra eso es afianzarnos a nuestros valores, a nuestros principios, a lo que creemos, a nuestros amigos, a nuestro equipo. Bueno, tener codo a codo y trabajar codo a codo, por ejemplo, en el ejemplo de ustedes, que cada uno tiene sus organizaciones con mucho éxito en Venezuela. En mi caso, a los dirigentes juveniles de mi partido que están dentro de sus estados, muchas peores condiciones que las que están en la capital del país. Creo que eso nos llena mucho de fuerza y mucho de valentía porque, bueno, a pesar de todo lo que vivimos, seguimos contando con miles de jóvenes en distintos espacios dispuestos a seguir luchando por los valores democráticos. Buenísimo, Silvia. Bueno, y eso me va llevando, y quiero empezar a ir moviendo un poco más la conversación, aprovechando que ya está Gabo, a hablar un poco de lo público, y creo que todos tienen en común algo, inclusive me incluyo, que es el tema de la vocación por lo público, inclusive una vocación de servicio, desde distintos espacios, no todos hacemos lo mismo, obviamente, y creo que ahí está lo valioso, y me gustaría preguntarle a Gabo, que yo creo que es alguien que tiene eso muy claro, ¿qué le dirías a los jóvenes que tienen interés en lo público? Hoy en un contexto, país donde está la política está tan desprestigiada, donde los partidos quizás no son quizás los más atractivos y donde quizás hay muchos jóvenes con ganas de hacer cosas y no se sienten atraídos hacia eso. Yo creo que tú eres una persona que a pesar de la edad ha entendido eso y bueno, ha sido un ejemplo de eso. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, José, y a Más Ciudadanos por la invitación. Perdonen haber llegado tarde. Y bueno, me gusta mucho poder compartir además con puras personas que admiro, que ya además cada vez eso de jóvenes nos va quedando más, un poquito, ya no nos queda mucho chance además de estar en espacios así. Así que me encanta estar, de verdad, y lo aprecio mucho hasta cuando pueda representar a la juventud. Y bueno, la pregunta me gusta mucho, y tú que me conoces y hemos compartido además en muchísimos espacios como este desde hace muchos años, hay algo que yo siempre cuento con el tema de lo público, que me parece muy interesante, que es una anécdota que a mí me sucedió cuando estaba comenzando la universidad, que es que un profesor, los parciales, hacía un ejercicio bastante interesante. Te decía, tú llegas al salón y te da una hoja con una pregunta. Entonces, bueno, uno agarraba esa hoja con esa pregunta, respondías la pregunta, la entregabas y después decía, bueno, ahorita fórmense en grupos de 4 y te daba una hoja con la misma pregunta, pero esta vez tenías que responderla entre 4. Yo la primera vez que me tocó esa dinámica de parcial, yo respondí muy bien mi pregunta. Y después cuando me tocó en lo grupal, como yo había respondido muy bien mi pregunta, había dicho como que bueno, yo ya no me tengo que esforzar mucho más. Y la verdad, en ese grupo de 4, bueno, mira, dejé ahí que la gente participara, que los demás hicieran todo y yo nada más, bueno,
hice 2 comentarios, pero no me involucré realmente porque yo estaba muy confiado de lo que yo había hecho en mi examen individual. Pero después cuando voy a ver la nota, a las semanas veo que yo había sacado 20 en el individual, 15 en el que era grupal, en el colectivo, y la nota de ese parcial me había quedado en 15. Y después veo un amigo que había sacado 10 en el individual, 15 en el colectivo, y la nota le quedó en 10. Es decir, a mí me pareció muy injusto, porque cuando tú salías mejor en el individual, sí te bajaba la nota al colectivo, pero no no al revés. Es decir, si salías mal en el individual, el colectivo no te subía. Y eso a mí me hizo entender esa dinámica. Después cuando le pregunté al profesor, él nos mostró ahí la importancia entre lo público y lo privado. Lo privado es ese examen que haces tú solo. Lo privado es tu vida, tu familia, tu negocio, tu entorno. Eso es lo privado. Y lo público es, bueno, la política, tu condominio, tu alcaldía, el consejo municipal. Es decir, todos esos espacios públicos, la educación, la sociedad de padres, madres y representantes. Es decir, todos los espacios donde se discuten, se trabajan y se desarrollan las cosas que nos competen a todos. Entonces, ahí me quedó muy claro. Cuando a ti te va muy bien en lo privado, te puede ir muy bien, tú puedes tener una gran empresa, puedes ser muy exitoso. Pero si en lo público no están yendo las cosas bien, no hay manera de que tú puedas tener una vida privada realmente plena. Es decir, aquí probablemente la persona o de las personas que tienen una vida privada más exitosa en el país, que es Lorenzo Mendoza, él no tiene por vivir en Venezuela una vida plena como podría tener en un país con un mejor funcionamiento público. Entonces, ¿qué sucedió en el siguiente examen? Que yo, en vez de contestar solo mi pregunta y después desentenderme en la otra, contesté muy bien mi pregunta porque lo privado es igual de importante que lo público, pero después cuando me tocó la pregunta pública me involucré muchísimo y traté de aportar lo más posible para ese examen. Y ahí pude tener una buena nota en ambos exámenes. Y yo creo que es esa reflexión, porque lo público es público, no porque no sea de nadie. Y eso lo decía mucho el director en el colegio donde estudié. Lo público es público porque es de todos. Es decir, vemos gente que va a una plaza y raya en un banquito. Samuel estuvo aquí. No voy a decir quién rayaría esa cosa. Pero en su casa no lo hace. ¿Por qué? Porque el banquito, porque la silla en su casa es de él. Entonces, nosotros tenemos esa persona asume que el banquito de la plaza no es de nadie y por ende lo puede rayar. Pero no, hay que asumir que esa plaza es de todos y la tenemos que cuidar como si fuera de nosotros. Y eso es lo público. Perdón, como llegué tarde no sabía el tema de los tiempos, así que me dicen si para las próximas no te preocupes. Esa intervención de Gabo me recuerda una frase que a mí nunca se me olvidó y es muy dura. Al principio no la asimilaba, que dice que nadie puede ser exitoso en sociedades fracasadas. Y eso me lleva a una pregunta que quiero hacerle especialmente a Hasler y a Silvia. Quizá pueda contestar primero Silvia y después Hasler, porque tienen en común algo, que es que ambos están dentro de un partido político, una responsabilidad juvenil nacional, y en la misma línea, hoy muchos jóvenes no se sienten atraídos por los partidos, quizá hay algo de antipolítica, hay un desgaste. Entonces, ¿cuál es el rol que ustedes como jóvenes o qué rol tienen hoy los jóvenes dentro de un partido político en Venezuela y cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos hoy? No sé si podemos comenzar con Silvia y después con Halle. Está un poco complicada, pero bueno, aquí vinimos a pensar. Bueno, al menos desde mi partido, que es Primero Justicia, los jóvenes son como que una de las fuentes principales de fuerzas dentro de la organización política. Es como la cantera principal de dirigentes políticos. Ahorita más que todo nos estamos enfocando en organización de estructuras internas. Muchos de los jóvenes que están dentro de los partidos están haciendo una profunda labor social en cada uno de sus estados. Y nos estamos también enfocando en el tema de formación, porque bueno, nos hemos dado cuenta que con todo este desgaste y con todo el tema del régimen, todo el tema de valores, principios y el tema doctrinal de nuestro partido es muy importante, entonces hemos estado fortaleciendo en eso. No les voy a negar que ha sido súper difícil, además de toda la migración de nuestros jóvenes militantes a otros países por falta de oportunidades y por la misma crisis.
también es esperanzador ver que también, así como muchos lamentablemente se han tenido que ir del país, o han dejado también el servicio político porque la misma situación económica se les es imposible. También nos alienta mucho ver como que a veces nos dicen, bueno, formamos equipo en este municipio, por ejemplo, en un municipio pequeñito, pasó la semana pasada, en un municipio pequeñito del estado Mérida, donde se les va la luz 18 horas, a veces 18 horas al día. Entonces creo que eso es bastante alentador porque todavía sentimos que hay servicio, que hay esa vocación por el servicio público que decía José. Y los retos, en verdad es bastante difícil. Yo creo que el sentir y el querer hacer política y el pertenecer a una organización política en el contexto en el que estamos actualmente es bastante difícil. Creo que es algo más como de algo que sientes que es lo público, que sientes por ayudar al otro, por darle la mano al otro, a través de la organización, al menos de nuestro partido. Creo que bueno, eso tiene que rescatarse. Al final yo soy de la que piensa que los partidos son la base que forman, y la existencia de los partidos políticos es una parte fundamental para una democracia. Entonces, bueno, creo que el reto principal es, bueno, el construir y mantener a nuestros jóvenes militantes dentro de nuestra organización política, el mantenernos formados, el hacer formación donde, como les comenté, no hay electricidad, no hay internet. Entonces, bueno, tratamos de montar distintas estructuras para hacerles llegar formación de todas las maneras posibles, de mantenernos en contacto, si sea por mensaje de texto como la Hasler, por llamadas de teléfono, que bueno, a veces es un poquito más engorroso y nos toma un poco más de tiempo, pero es igual de importante. Entonces, creo que eso en líneas generales. Buenísimo, Silvia. Hasler, te escuchamos. Sí, este es un tema un poco áspero, ¿no? Porque yo creo que hay dos maneras de verlo. O sea, uno es sin duda la dificultad que sentimos todos, la frustración que sentimos todos, de que sin duda todos hemos entregado y sacrificado y luchado con todas nuestras fuerzas por algo que no termina de ocurrir. Sin embargo, muchas personas, y le pongo yo el adjetivo de lamentable, cargan toda esa responsabilidad en una sola persona o en un grupo de personas. Y si bien el liderazgo tiene responsabilidad, es bastante cómodo descargarle toda la responsabilidad a los líderes, ¿no? Y esto pasa a todo nivel. Lo podemos aplicar incluso en el ejemplo que daba Gabriel de su examen en equipo. Supongamos que él en el examen de grupo de repente no salió bien y él fue uno de los que no participó y hubo alguien que asumió el liderazgo en ese momento de ese grupo de trabajo y fue el que más desarrolló el examen y bueno, lamentablemente no salió bien. Y seguramente Gabriel después quizás no se lo dice, pero va a tener ese pique de, bueno, yo más nunca dejo que este pana resuelva el examen porque vamos a salir mal. Pero no hacemos la reflexión de, bueno, ¿por qué yo no asumí un papel si yo tenía las respuestas, las habilidades? Quizás dudaba de si era la respuesta correcta o no, pero tenía algo que aportar y a veces se inhiben de aportarlo. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? También lo digo yo como parte del que está siendo diagnosticado. Y eso es un grave error, porque sin duda entonces caemos en ese problema, como el ejemplo de Gabriel me parece excelente, de ese examen, donde creemos que, bueno, el que dio el primer paso tiene toda la culpa, pero no vemos a todos los que nos quedamos detrás, esperando que esa persona lo lograra. Y creo que eso tiene que ver mucho con la percepción que hay de la política, en Venezuela en particular, pero en muchos países en el mundo, donde cada vez los políticos se creen menos en ellos, o cada vez menos personas ven en la política una carrera, incluso no lo ven como una carrera, que ya es bastante. Aquí en Venezuela eso fue lo que nos trajo, a mi manera de ver, a donde estamos hoy, esa desconexión de los mejores con la política, donde los mejores decían, no me voy a meter ahí, no voy a sacar nada bueno de ahí, ahí no hay nada bueno que buscar, pero bueno, en la práctica estamos hablando de la administración de la vida de millones, de los recursos de un país, y eso lo tienen que llevar los mejores. Entonces un poco el llamado que quiero hacer es que como ciudadanos, aprovechando que además estamos en un evento, una organización que busca generar ciudadanía, no podemos quedarnos nunca en la tribuna, en ningún caso. Eso no implica que todos vamos a ser candidatos a la presidencia de la República, ni mucho menos. Pero sí todos tenemos un poder, así sea desde lo más pequeño y lo más directo, que tenemos que ejercerlo. Y solo en la medida en que nosotros ejercemos nuestra ciudadanía, cumplimos nuestro deber de defender la democracia, la libertad y nuestros derechos, es que entonces tendrá sentido poder decepcionarnos de los que están al frente, y esa decepción ya no significará aislarse, sino asumir roles de mucha más importancia.
Sin duda, sin duda. Yo creo que cuando no nos interesa lo público o no nos metemos en lo público se termina metiendo con nosotros. Y yo creo que esto me lleva a la siguiente pregunta. Daniela y Samuel, creo que todos lo hemos visto de una u otra manera por lo que hacemos, pero Daniela y Samuel han visto muy de cerca una de las consecuencias de no haberse interesado en su debido momento o no haber sido una sociedad quizá con unos valores ciudadanos tan arraigados. Y hablo de toda la crisis social o la emergencia humanitaria compleja que ustedes ven día a día. Le hago una pregunta a los dos porque es un gran reto, cómo hacer desde la sociedad civil y desde esos espacios para ayudar a la comunidad y para que eso no quede simplemente allí, para que el día de mañana eso se convierta en algo que verdaderamente pueda quedar en el tiempo y beneficie a la comunidad. No sé quién quiera comenzar de los dos. Samuel le pican los pies. No, pero ya que Daniela comenzó primero, Está bien. puedo Adelante. atrapar la granada. Mira, en primer lugar, creo que todo pasa por entender que, creo que tanto Daniela como yo compartimos esto, es que la visión no va desde el punto de vista de Mesías o de que tienes todas las soluciones, sino que tienes que, en conjunto a la comunidad, construir esa solución. Y que ambos proyectos, o por lo menos hablo de Nutriendo el Futuro, la idea es que eventualmente se transforme completamente y la concepción inicial deje de existir. Que este proyecto nació, de cierta manera, para hacer una metamorfosis y morir. Porque la realidad es que esto es un proyecto que nació bajo una coyuntura que lastimosamente no va a resolver el problema de fondo, que simplemente es un mecanismo paliativo a lo que estamos viviendo en Venezuela. Pero lo que sí podemos hacer para resolver a nivel de raíz para futuras generaciones es ir sembrando esa semilla de que los problemas no van a ser solventados por un Mesías o un tercero, sino que cada uno tiene que involucrarse en lo público, lo privado, en lo micro. Y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que tenemos, que los grandes cambios en un país, es verdad, tener un buen gobierno, tener instituciones sólidas, tener Estado de Derecho es importante, pero todo pasa porque los ciudadanos entiendan que no solo tienen derechos, sino que tienen también deberes. Y es entender que tienen que involucrarse, no solamente señalar el problema que existe, sino también qué tiene que hacer para mejorarlo y ser parte de esa solución. Entonces creo que una frase es cambiar la mentalidad clientelar que existe en Venezuela y es ir empoderando a esas comunidades de que no dependan de un tercero para solucionar sus problemas. Que sí es verdad, a veces falta o es necesaria la ayuda externa, pero la ayuda externa no sirve de nada si tú no tienes la voluntad de cambiar tu realidad. Y eso es lo que nosotros desde hace ya casi 3 años, que creo que casi compartimos aniversario, más Ciudadanos y Nutriendo el Futuro, es que, y eso es pura coincidencia, no quiero contar acá, es que nosotros desde el día 1 que comenzamos a hacer este diagnóstico con la comunidad, siempre les dijimos que el proyecto iba a ser exitoso en la medida que ellos más se involucraran. Y hoy en día ya hablan del proyecto como que es de ellos. No es Nutriendo el Futuro un agente externo, sino Nutriendo el Futuro es parte de la comunidad del Calvario. Nutriendo el Futuro es un proyecto que nació en el Latillo, que lo lleva la gente del Calvario y que son ellos los que toman las decisiones y son los que dicen qué hay que hacer y cuándo hay que hacerlo, y nosotros simplemente funcionamos como un brazo articulador. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Samuel, lo respaldo al 100%. Yo entendí hace mucho tiempo, y creo que es algo que también entendimos muchas de las personas que estamos aquí, y en general como que nuestra generación, la generación de jóvenes venezolanos, es que si queremos que las cosas cambien, tenemos que hacer algo para que cambien, ¿no? Hay que involucrarnos. Y esa es como la premisa con la que se trabaja en las comunidades. En ningún momento uno llega a una comunidad diciéndoles qué hay que hacer o cómo se tienen que mover. Uno trata de explicarles, hay unas pautas muy básicas y a raíz de ahí, lo bueno y lo malo va a pasar dependiendo de qué tanto se involucren ellos o no. Y eso no es nada más por el bien del comedor, sino que ellos entienden que a través de ese medio ellos pueden resolver otros problemas que van más allá del comedor, por decirlo así. Problemas de la comunidad, problemas entre personas. Entonces, aprenden a que tienen el poder de, oye, no tenemos que esperar que alguien venga para hacer esto, si todos nos unimos, podemos cambiar los bombillos de la zona que llevan años, están quemados, podemos pintar un mural,
sea, podemos hacer cosas que quizás no son cambios a gran escala, pero son cambios dentro de las comunidades que para ellos significan mucho, porque son los que viven allí. Y un mensaje muy claro que nosotros siempre llevamos a las comunidades también es que esto es de ellos, y es por ellos y para ellos. O sea, al final ellos son los beneficiados. Uno hace esto porque a uno le gusta, porque tiene esa vocación, yo tengo esa vocación de servicio, me encanta mi trabajo, no lo veo tanto como un trabajo, pero al final a mí lo que más me gusta es ver que ellos reciben o sienten que de verdad se les resolvió un problema a través de ellos mismos, ¿no? No fui yo a pintar una pared, que verlo, todos juntos pudimos pintar esta pared, este mural que estaba rayado horrible, que decía un poco de cosas feas, y ya nuestros hijos pueden estar en un ambiente por lo menos más lindo. Con esto obviamente no quiero decir que nuestro trabajo no sea importante, pero simplemente somos un vehículo que los ayuda a articularse para que ellos mismos logren conseguir las soluciones. Uno no va para allá a imponer absolutamente nada, y yo creo que lo más bonito es cuando la comunidad siente que ya es capaz de resolver todos los problemas, ¿no? Que más bien te comentan como que, mira, tenemos este problema y tenemos la solución. Yo creo que eso es la mejor parte de todo este trabajo, porque uno siente que es como que, perro, en verdad, sí se está logrando un cambio, porque para generar cambios de fondo se necesita también generar cambios de mentalidad, generar cambios dentro de las personas, dentro de las comunidades más chiquitas, y así eso en algún momento poder llevarlo al macro, ¿no? Sin duda. Y en el caso bueno, en el caso de todos, pero en el caso de Samuel y Daniel, hacen una labor increíble y han logrado llevar un tema que inicialmente era un comedor a otras cosas mucho más increíbles, como fortalecer la comunidad, llevar valores y sobre todo dar esperanza en un momento tan difícil. Y eso me va llevando a la siguiente pregunta, y esta es para Gabo. Yo creo que a todos nos han repetido sistemáticamente, cada vez nos lo dicen menos porque estamos envejeciendo, pero nos dicen que somos el futuro. En Más Ciudadanos, nosotros decimos a veces jocosamente que eso es un mito que a veces hace muchos años. Y lo digo porque, bueno, se habla a veces como del futuro, como algo distante, y como que, bueno, inclusive hasta para lavarse las manos. Entonces, yo le hago esta pregunta a Gabo. Para ti, nosotros como jóvenes debemos ser el futuro o somos el presente, o cuál es nuestro rol o debe ser nuestro rol en este momento. Gracias, José. Esa frase creo que cada uno de nosotros nos la dirán diario, semanalmente, realmente. Y yo creo que, por ejemplo, es un reto a los que estamos hoy en partidos políticos. Siempre tratan de correr la arruga, de asumir responsabilidades, de asumir posibilidades, porque, bueno, te dicen, no, vale, tú eres el futuro, vamos a guardarte, o mejor en otra oportunidad, mejor en otro momento. Ahorita dale chance a los que están, ¿no? Y eso yo creo que es una lucha constante como jóvenes que tenemos que tener. Para mí, aquí echando cuentos personales, yo milito en Primera Justicia, en Primera Justicia de Chacao, y ha sido un paso duro de pasar de ser un dirigente juvenil a, bueno, que tanto la estructura como los vecinos me asuman como un dirigente municipal. Y no es una cosa que uno puede hacer de un día para otro. Y yo creo que la única clave de que eso pueda suceder es el trabajo. Y ir demostrando, asumiendo responsabilidades, ir demostrando con trabajo que uno vale y es capaz de hacer lo mismo que las otras personas, y evidentemente tratar de demostrar que uno puede hacer las cosas mejores. Pero en el caso de Venezuela, yo creo que la juventud tiene una oportunidad, ¿no? Aquí he echado mucho cuento del tema de la oportunidad y lo que eso significa, pero la diáspora ha significado que mucha gente muy talentosa haya dejado sus espacios. Y nosotros hoy como juventud tenemos la posibilidad de asumirlos. Hoy tú puedes ir a un canal de televisión, tú puedes ir a una empresa, tú puedes ir a un partido político, y probablemente las personas que estén asumiendo roles importantes sean en muchos sentidos jóvenes. Jóvenes que se quedaron en Venezuela, jóvenes que se decidieron apostar a este país, y jóvenes que si hubieran nacido en Buenos Aires, si hubieran nacido en Madrid, si hubieran nacido en Bogotá, probablemente estarían 10, 15 escalones más atrás en la escalera. Es decir, yo probablemente, si hubiera nacido en España, yo sería del PP, y sería probablemente secretario juvenil del PP en una zona de Madrid.
yo hoy tengo la posibilidad de asumir la responsabilidad de mi partido, de mi municipio. Eso no ocurriría en un país normal. Hoy probablemente Hasler y tú, José Miguel, o Daniela y Samuel, que asumen las cabezas de asociaciones civiles, de asociaciones ciudadanas que hacen proyectos con tanto impacto, probablemente ustedes podrían estar participando en esos proyectos, pero no los estarían liderando, ni ustedes serían las personas que toman las decisiones, que organizan, que diseñan el proyecto, que ejecutan el proyecto. Entonces, evidentemente tenemos posibilidades en ese sentido como juventud. Y también lo digo, y aquí estoy hablando un poco de lo público, pero en la empresa privada creo que ocurre exactamente lo mismo. Ahí tenemos posibilidades, obviamente, con una economía por el piso, pero sigue habiendo oportunidades para emprender, para diseñar proyectos, para intentar crecer. Yo pongo el ejemplo de mis dos hermanos. Yo tengo dos hermanos mayores. Bueno, tengo tres, pero aquí hablo de dos. Uno está aquí en Venezuela y tiene una empresa de desarrollo de aplicaciones. Y bueno, con su empresa tiene un montón de proyectos afuera, diseña aplicaciones que también se ejecutan aquí. Es decir, él está cómodo de cierta manera porque hubo un nicho de mercado que él asumió y que probablemente en algún momento él podía tener una oficina, empleados aquí en Venezuela, al 10% del costo de lo que le hubiera costado tenerlo en cualquier otra ciudad del planeta. Y tengo otro hermano que es psicólogo, que es repartidor de pizza en Holanda. Digo, que probablemente aquí podría estar buscando otras oportunidades, pero bueno, al decidir irse, bueno, decidió ir a trabajar, a decir, bueno, mira, yo estudié 5 años psicología y me toca ahorita ser repartidor, que yo lo veo como es bastante digno y él le echa un camión, pero es una decisión al irte, ¿no? Que es bastante fuerte. Pero al final, lo que quiero cerrar con la idea es, los que estamos aquí, hay oportunidades, pocas, difíciles, complejas, económicamente probablemente no muy buenas, pero hay oportunidades para crecer, para desarrollarnos profesionalmente y para asumir responsabilidades que en otra ciudad, en otro país, en otra realidad, no podríamos estar asumiendo. Buenísimo. Y eso me lleva, entendiendo que Cao más o menos concluyó que de cierta manera la crisis es una oportunidad y que también tenemos responsabilidades en el presente, que en un contexto normal no tendría. Me gustaría hacer una pregunta general que la puede tomar cualquiera, que sería, entonces, ¿cuál es ese rol que tenemos que cumplir los jóvenes en un momento como este? Si no es un país normal, si tenemos unas responsabilidades adicionales, entonces, ¿cómo ven ustedes o asumen que es ese rol que tenemos que cumplir nosotros en un país como este y en un momento como este? Vamos a ver quién se atreve allí a tomar. Yo acabo de hablar, que yo ya estoy descartado. Samuel tiene... Yo creo, voy a hacer una idea corta, capaz los demás enlacen con lo que estoy pensando, pero creo que el principal rol que tenemos como jóvenes es el de proponer, construir y ejecutar con creatividad, con innovación, con base en lo que tenemos, bajo todo el contexto en el que estamos viviendo y en el que hemos vivido, al menos que ha sido lo más difícil los últimos 20 años, y que la mayoría que estábamos muy pequeñitos, esto es lo único que conocemos. Lo que decía en mi intervención anterior, el pensar fuera de la caja, y con base en pensar fuera de la caja poder construir soluciones viables que aporten y que ayuden y que nos ayuden a reconstruir tanto lo que se dice, pero la reconstrucción del tejido social es una realidad, y yo creo que cada uno de nuestros espacios lo está haciendo, al menos Hasler desde el tema juvenil en Voluntad Popular, pero también con el proyecto de agua que está ayudando a muchas comunidades, que una vez ve esos proyectos y dice que a veces se ve pequeñito, pero en verdad no es pequeñito. ¿Cuánto estás ayudando a tus comunidades que accedan a agua potable? ¿O cuánto está ayudando Samuel a que niños tengan los suficientes nutrientes, que a futuro es súper importante para el desarrollo neuronal de una persona de educación? O a Gabriel de las denuncias del agua en Chacao, que bueno, increíble porque ha sido un trabajo de hormiguita pequeñito en un municipio demasiado importante a nivel nacional, o el trabajo de Daniel en Un Par por un Sueño, que o sea, se ve pequeñito, pero en verdad cada acción cuenta. El trabajo de José en los operativos de Navidad en Vargas, ayudando o sea, el trabajo de cada uno yo creo que es súper importante y muy valioso. Yo creo que el rol principal de los jóvenes es proponer, construir, con base en todas estas herramientas que la misma crisis como generador nos ha implementado, unas herramientas que no tenemos
y que no tienen, y no quiero sonar un poco soberbia con esto, pero que no tienen otros jóvenes en otros países del mundo, y que las tenemos nosotros como en modo subyacente, pero están ahí. Entonces creo que pensar fuera de la caja y poder construir soluciones y ideas creativas que al final nos ayuden un poco a subsanar la crisis que vivimos. Y me quedo con esto, no sé si alguien quiere agregar algo más, pero me quedo con dos cosas. Silvia habló de, bueno, primero podemos hablar de generación y luego lo de pensar y de innovar, de hacer propuestas. Sin embargo, y bueno, me gustaría hacerle esta pregunta a Hasler. Yo creo que como generación caemos mucho en el error por el contexto país, de pensar demasiado en lo urgente y bueno, y sí, hay que cambiar el gobierno y tal. Pero como generación estamos verdaderamente pensando en el mañana, construyendo propuestas, haciendo proyectos de país. O sea, yo, por ejemplo, me pregunto, estamos hablando de cuál es el rol que va a cumplir el petróleo el día de mañana. O sea, debemos tener esos espacios, hay que construirlos para verdaderamente ser una generación. Sí, mira, antes de responder esa, yo voy a poner un poquito de arena más en lo que puso Silvia. Y es que yo creo que como jóvenes tenemos la ventaja de que primero tenemos tiempo, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos jugamos en contra porque sentimos que todos los días es la batalla final, que todos los días es el ahora o nunca, que si lo hago bien en esta oportunidad ya me lanzo al estrellato, pero si fracaso todo el mundo se va a olvidar de mí. Y la realidad es que no es así, ni las victorias son definitivas ni las derrotas tampoco. Y como jóvenes tenemos una oportunidad que no tienen quienes hoy están en la cabeza de los partidos, en la cabeza de grandes empresas, o incluso liderando organizaciones establecidas como hospitales, por ejemplo, o escuelas, es que nosotros podemos en alguna medida equivocarnos sin tanta preocupación. O sea, la equivocación de un joven que está emprendiendo no le va a costar la vida a nadie, como sí le puede costar las decisiones de un presidente, de un ministro o de un alcalde. Los errores de un joven más bien van a ayudar y construir a que el día de mañana, cuando esté en la posición de ser el CEO de una empresa o el director de una escuela o de un hospital o el concejal o el alcalde o el ministro, ya tenga una experiencia previa de cómo, incluso cómo no se hacen las cosas y haya aprendido. Y a veces el temor al error, el temor a equivocarnos, el temor a perder, deja en el tintero ideas excepcionales, que quizás lo que le faltaba era un pequeño error para mejorarse y ser perfectas y se quedan en el tintero. Y creo que esa es una invitación que le haría a todos los que están acá, ¿no? O sea, atrevernos. A veces es difícil, en una situación como la venezolana hay demasiados frenos para que la gente se atreva, pero creo que como jóvenes nos corresponde eso. O sea, los mayores son los que siempre ponen los frenos y los peros y creen que nada va a funcionar. Bueno, atrevámonos nosotros a pensar que sí van a funcionar nuestras ideas y que sí las vamos a poner en camino. Y con eso conecto con la pregunta que efectivamente me hiciste y voy a ser breve. Yo sí creo que hay muchísima generación de ideas y de prospección a futuro. Yo todo el tiempo estoy en contacto con jóvenes que en las universidades, incluso no solo aquí, sino también afuera, que están haciendo sus tesis de especializaciones, de maestrías y de doctorado sobre Venezuela. Jóvenes aquí en Venezuela que estamos buscando, incluso yo mismo estoy comenzando a hacer mi tesis para la maestría en gerencia pública y estoy buscando precisamente qué hicieron países que pasaron por procesos de devastación en materia de políticas sociales y qué pudiéramos aprender los venezolanos cuando nosotros nos toque reconstruir el país. Y creo que las universidades son un núcleo de esas ideas y de ese debate. Por otro lado, Plan País, creo que también ha sido excepcional el trabajo que hacen en ese tema de, primero, vincular a políticos con actores de sociedad civil en un esfuerzo sin precedentes para construir una propuesta del mañana juntos. Y hay muchos jóvenes, ahí está Samuel, que participó en la parte de educación, y habemos muchos que hemos participado en distintas áreas aportando ideas. Creo que es el esfuerzo más importante que hay en ese sentido, pero y si lo quisiéramos ver como centralizado, pero yo también resalto lo que ocurre de manera descentralizada en las universidades, incluso en muchos colegios de educación media, en comunidades, en organizaciones sociales que están permanentemente pensando en qué va a ser el día de mañana y qué rol debemos tener cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo, Hasler. Y eso, con eso lo agarro allí, estoy tratando de hilar un poco. Y bueno, Daniela se graduó ayer y Samuel ahorita está haciendo su maestría afuera, que de cierta forma a veces los jóvenes, por ese apuro que tenemos, nos da un poco de miedo irnos del país, perdernos un poco parte de la dinámica y como que nos da miedo volver. Les preguntaría, ¿qué tan importante ha sido la formación y qué tan importante es para un joven para poder lograr
lo que se plantea y en el caso de ustedes, ¿en qué les ha servido, en qué les ha ayudado para lograr sus metas? Yo estoy muy de acuerdo también con lo que dijo Gabriel, de que a los jóvenes nos ha tocado asumir posiciones quizás más rápido de lo que normalmente es, ¿no? Asumir posiciones y puestos que, como él bien lo dijo, quizás en otros países o en otros años no hubiésemos tenido. Y esto nos ha llenado muchísimas experiencias. En esas experiencias se aprende muchísimo. Y yo creo que uno de los procesos más importantes de los jóvenes ahorita es que tenemos que tener los pies muy sobre la tierra y saber que vivimos situaciones atípicas, ¿no? Y a través de eso tratar de buscar una especie de equilibrio, ¿no? No conformarnos nada más como que, bueno, llevamos esta organización porque X nos tocó o porque se nos dio la oportunidad o lo que sea, sino también hay que formarnos y hay que tener experiencias académicas, hay que investigar, porque el servicio público en las generaciones de nuestros padres quizás lo veían algo así como muy a la ligera, algo que no se tenía que estudiar, algo en el que participaba el que quería y no quizás el que estaba más preparado, ¿no? El que estaba más preparado normalmente se iba a lo privado. Entonces yo creo que como jóvenes tenemos esa responsabilidad de cambiar eso, ¿no? De tratar de enfocarnos en el servicio público y demostrar que estamos preparados, de que tenemos experiencia, de que tenemos conocimientos académicos y conocimientos de campo. Y yo creo que esas son todas las mezclas que van a hacer que en un futuro muy cercano nosotros podamos tomar y afrontar posiciones de aún más liderazgo, que podamos estar al frente de otras causas, porque vamos a tener una mezcla muy interesante que no la tienen los jóvenes de otros países, que es una mezcla de trabajo de campo, con trabajo académico, con vivir y crecer en dictadura, pero estando muy conscientes de cómo se deben generar esos cambios hacia la democracia y luchar por ella, ¿no? Entonces como que no vamos a dar nada por sentado, sino que vamos a trabajar para poder generar los cambios desde cada uno de nosotros, ¿no? Buenísimo. Bueno, y para ir cerrando esta tercera ronda, le preguntaría a Gabo, que además siempre... ¿Pero complemento a Daniela o me dejas cortar así de chimbo? Adelante, adelante. Ya, José Luis. No, si quieres me desconecto. No, ya creo que Daniela lo dijo todo igual. Adelante. Pero no, yo creo que hace nos falta un poquito de humildad también. Y lo digo porque estando afuera, uno piensa que es la última Coca-Cola del desierto precisamente por todo lo que hemos estado viviendo. Pero la verdad es que estar afuera también te permite ver la situación desde otro punto de vista. Y te permite quizás bajarle 1000 las revoluciones, tomarte un respiro y no tener que lidiar con los problemas del día a día. Lo digo yo en mi caso, cuando tuve que salir en enero para presentar el Nutriendo el Futuro en Georgetown, no tenía que enfocarme en los problemas de luz, de agua, de gas del día a día. Y eso fue lo que me permitió también, junto a mi equipo, pensar en proyectos más allá. Entonces creo que un poco de humildad, de soñar con los pies en la tierra, es necesario para nosotros, porque queremos comernos el mundo, pero a veces queremos ir demasiado rápido y a veces hace falta un poco también de ir despacio. Y como decía Hasler, dejar de satanizar el fracaso. Creo que el fracaso es lo que más nos enseña. Y lo segundo, creo que tenemos la tarea más difícil, porque yo creo que lo más difícil en Venezuela no lo estamos viviendo ahorita. Lo más difícil que vamos a vivir en Venezuela es lo que viene después de la transición. Y es reconstruir un país que, como mencionaba Silvia, tiene un tejido social completamente destruido. Y es nosotros apostar a una reconciliación, es apostar a un perdón, es apostar a que la diferencia de ideas no te hace peor ni mala persona, sino que puede haber diferencia de ideas, pero que juntos pueden construir un mejor camino. Y sobre todas las cosas nos toca hacer memoria colectiva. Creo que 21 años de lo que hemos estado viviendo en Venezuela son simplemente 2 capítulos en un libro de historia. Y nos toca a nosotros ser constante recordatorio de que cuando se hacen las cosas mal, a dónde podemos llegar. Y ese creo que es el trabajo más grande que nos toca a nosotros, ser memoria colectiva para que próximas generaciones no cometan los errores que se hicieron en el pasado y que, como todos queremos, podamos prosperar y vivir en Venezuela. Y qué lindo el gato, Hasler. Buen gato. Gabo, si hay un tema, o sea, que yo creo que ha marcado nuestras generaciones, el tema de la diáspora, y bueno, yo estoy convencido de que sin ellos no vamos a poder reconstruir a Venezuela. También Hasler y Daniel hablaron
mucho de todas esas personas que se han ido a formarse afuera. Entonces te preguntaría, ¿qué rol crees tú que van a tener las personas que están afuera en la reconstrucción de Venezuela? Esa diáspora, sobre todo los jóvenes. Ok. Bueno, primero quería hacer un comentario de lo que decía Samuel, que comparto el tema y que también Haller lo mencionaba, de tomarnos como juventud las cosas con calma, pero yo siento algo, y sobre todo nuestra generación, que somos como los jóvenes que venimos de cierta manera después de la generación 2007, ¿no? Que no, esa generación, por ejemplo, 2007, lideraron el movimiento estudiantil y después tuvieron responsabilidades como concejales, como diputados, algunos como alcaldes, candidatos a gobernadores. Todos nosotros venimos de una generación y somos una generación en la que la política no nos ha ofrecido nada. Los partidos no nos han ofrecido nada, la administración pública no nos ha ofrecido nada, es decir, nosotros no hemos tenido ninguna posibilidad de asumir una gran responsabilidad en un partido, de asumir ninguna responsabilidad en la administración pública. No sé si, creo que hay algunos casos de unas personas de nuestra generación que hoy son concejales, pero son mucho menos que de otros grupos generacionales de Venezuela. Entonces, para los cuatro locos que somos nosotros, que nos interesa lo público, que nos interesa la política, que queremos militar, que queremos cambiar las realidades, yo creo que a veces bajarnos las revoluciones, o sea, siento que nosotros tenemos unas responsabilidades mayores que capaz otras generaciones, que había mucha más gente que quería hacer las cosas y dedicarse a lo público. Aquí somos muy, muy poquitos, mucho menos porque la política no nos ha ofrecido nada y el país no nos ha ofrecido nada, todo lo contrario, el país nos ha ido tratando de sacar. Y bueno, siento que hay que meterle el pecho a esa situación. Siento que como generación tenemos que decir, bueno, no, mira, aquí sí tiene que haber gente que intente de manera acelerada transformar internamente los partidos políticos, transformar, ojalá en un futuro, la administración pública y poder dedicarse al servicio público, que ya lo hacemos en muchos espacios, pero la política no es el espacio donde más estamos. Solemos estar como generación, creo yo, mucho más en las acciones civiles, en las organizaciones ciudadanas, en las fundaciones o en las ONG, etc. Pero para responder la pregunta de José Miguel, el rol de la diáspora, yo creo que la diáspora además tiene un rol muy importante hoy, después respondo el después para la reconstrucción, pero hoy cada persona que está afuera y trabaja y le echa pichón y sale adelante y puede apoyar a su familia aquí, yo creo que ese es el rol más importante que puede asumir la diáspora, el apoyar a los venezolanos que están en Venezuela, a esas familias que están pelando, no sé si puedo decir la palabra, pero están pasando mucho trabajo. Ese como rol primordial. Ya después, bueno, creo que los demás lo mencionaban, todo el tema de desarrollo de proyectos, de tesis, toda la gente que está pensando el país afuera. Bueno, Samuel ahorita está en Oxford, bueno, tengo entendido que además es una de las mejores universidades del planeta, se está formando, está desarrollando, está haciendo un capital relacional que va a ser fundamental para el país en el futuro. Pero además Samuel no lo meto dentro de ese combo porque estoy seguro que Samuel termina y se regresa. Y ojalá ya estemos en la reconstrucción, pero no creo que para julio del próximo año estemos ya en esa etapa. Pero a toda esa gente que está afuera, que ha tenido la posibilidad de formarse afuera, de vivir experiencias afuera, de conocer ciudades afuera, porque también nosotros no vamos a tener que inventar mucho. Estamos 20 años atrasados en políticas públicas, estamos 20 años atrasados en todas las materias. Y tenemos países de ejemplo, y no solo irse a Europa o a Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, ciudades, países que han desarrollado proyectos ejemplares que nosotros podríamos ver, y además hay venezolanos que se involucran ahí, que son parte de esos procesos y que serían importantísimos para la reconstrucción. Así que yo creo que aquí los venezolanos en Venezuela juegan un papel de resistir, de tratar de aguantar la pela que nos están dando, y los venezolanos que están afuera tienen que jugar un papel de apoyo, de preparación y de saber en el momento que puedan volver, de poder apoyar y poder desarrollarse profesionalmente, que estoy seguro que va a ser un rol bastante lindo y bastante emocionante para todos. Buenísimo. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Yo voy a hacer una pregunta un poco más personal y general. No sé si alguna vez lo han pensado, pero imaginémonos el mejor escenario y en el que ustedes han soñado.
¿Cuál es ese espacio, cuál es ese lugar donde ustedes quisieran estar o qué quisieran hacer en la reconstrucción de Venezuela y qué se imaginan haciendo? Yo acabo de hablar lo mismo. Pero yo ya sé mi respuesta. Dile, Gabo, dila tú de una, Gabo. Todos sabemos, Todos saben tu respuesta, todos saben tu respuesta, pero dila, queremos escuchar. todos Pero a mí me sabemos. encantaría en un futuro realmente poder dedicar por lo menos los próximos 20 años de mi vida al municipio de Chacao. Desde la responsabilidad que sea, desde el Consejo Municipal, desde la alcaldía, me encantaría realmente. Pero es el municipio donde no nací en Chacao, de hecho. Desde los 7 años vivo aquí y he dedicado los últimos 5 años de mi vida a trabajar por Chacao de manera incansable. Amo mis viejitas de cada rincón de mi municipio y quiero dedicar mi vida a ellas por lo menos los próximos 20 años a que ellas tengan una mejor calidad de vida y a construir un municipio modelo, porque tenemos la capacidad para ser un municipio que no sea modelo no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Y capaz, no el mejor municipio de Latinoamérica, pero en temas como seguridad, como gobiernos inteligentes, estoy seguro que vamos a tener muchas oportunidades por las condiciones increíbles que tenemos de ser un municipio pequeño, organizado, con una infraestructura bastante desarrollada, es decir, la inversión no va a tener que ir a, bueno, aquí no voy a seguir desarrollando ese tema, pero sí, me veo en Chacao. Y bueno, ya después lo que la vida me tenga preparado, pero mi foco, no solo para la reconstrucción, mi foco hoy está en dedicarme en cuerpo y alma a este municipio. Muy bien, muy bien. Pero 20 años es con reelección indefinida. No, porque no voy a salir electo el próximo año, ¿viste? Ojalá. Gabo tiene todo ya excelentemente definido. Muy bien, Samuel, tú que te estás riendo, puedes seguir tú. Sí. Si me pones el escenario ideal, me encantaría dedicarme a trabajar en el Ministerio de Educación. Obviamente tengo una responsabilidad y un cariño enorme a mi municipio de Latillo. Es donde quiero crecer, también como Gabo lo ha dicho, creo que hay un potencial enorme en el área turística, comercial ahí también, y mucho espacio para desarrollar actividad industrial. Pero si me pones el escenario ideal, algo lo que me apasiona es la educación y también lograr ese balance entre lo privado, lo público y lo académico. Creo que eso es un área de mejora que también tenemos la oportunidad en Venezuela. Y ¿por qué no? O sea, creo que si la vida es justa y nos deja estar donde queremos estar, Dios mediante poder implementar el plan país que diseñamos, creo que sería para mí el mayor sueño. Amén, amén. Muy bien, a ver, ¿quién se atreve ahora? Hasler, Daniela, Silvia. Yo voy a intervenir de una vez. Adelante. ¿Quién dijo yo? Daniela y tú. No, Pero adelante, después Daniela. Bueno, va a sonar a fun fact, pero mi mención cuando me gradué de la universidad es Relaciones Internacionales y es algo que tengo, que es una pasión que tengo como guardada, pero siempre está ahí subyacente. Entonces, creo que todo el tema de poder reconstruir todo este tema de Cancillería y relaciones exteriores y política exterior de Venezuela, por lo menos en los 20 años, también es una de las áreas que inevitablemente se ha visto afectada por todo el tema del régimen. El poder reconstruir todo esto desde cero y toda la importancia que tienen las relaciones internacionales y el tema de política exterior de Venezuela, siendo Venezuela un país tan importante como todos lo consideramos, cabeza de continente y una serie de factores, sí me gustaría mucho trabajar en el tema de Cancillería en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Capaz no como ministra, no tengo planteado así, pero un tema de asesoramiento se me parecería bastante interesante. Entonces, bueno, todo ese tema internacional es algo que por lo menos a mí me atrae y me parece un área que tenemos que rescatar, tenemos que además como que desmarcar y despolitizar porque en los últimos años se ha visto muy afectada por todo el tema del chavismo, entonces es un área que me gusta mucho y en eso quisiera reconstruir nuestro país desde esa área internacional. Adelante, Dani. Yo en verdad, o sea, no estoy tan clara como ustedes de dónde quisiera estar, pero sí de lo que quiero hacer. Y yo quiero dedicar mi vida a este país, yo quiero dedicar mi vida a cambiar realidades de los venezolanos, desde las comunidades más humildes, desde las comunidades más lejanas, más inhóspitas, poder desde ahí generar cambios
que ayuden a que Venezuela se convierta en su mejor versión, que ayuden a que la vida de los venezolanos sea más normal y ayudar a transformar Petare. Me encantaría convertirlo en un ejemplo de desarrollo, en un ejemplo de gestiones públicas que funcionan, algo así como hicieron en Medellín, me encantaría. Y sobre todo, bueno, trabajar con niños, tratar de que puedan tener un país que los ayude a explotar todo su potencial y nada, en verdad mi sueño es ese, o sea, yo creo que no lo tengo tan claro de dónde quisiera estar, en qué posición, pero sí de lo que quiero hacer, así que de cualquier lugar que me permita hacer eso, yo por feliz. Adler, queremos escucharte, no huyas. Vale, me toca cerrar. Mira, yo he descubierto en estos últimos años, ¿no? Que es el servicio público y las políticas públicas con la ciencia y la tecnología, que era una pregunta que me hacían todos los años en carrera. La respuesta era bien en haciendo la política de salud, ingenieros haciendo la política energética y en todas las áreas industriales, etcétera. Pero hoy por hoy sí pudiera decir que lo veo mucho más claro y yo me veo también, digamos, en el escenario ideal, en el Ejecutivo Central, desarrollando directrices y políticas para reconstruir nuestra industria química, nuestra industria energética, nuestra industria de agua, nuestra industria de alimentos. Bueno, para los que no saben, yo soy ingeniero químico y si bien es un área de ciencia y tecnología dura, estoy encontrando cada vez más cómo se vincula con la realidad de las personas. Y creo que aportar desde ahí, además yo acabo de comenzar este año mi escuela de ingeniería química en la central y ha sido toda una experiencia de ver cómo incluso muchos estudiantes están comenzando a pensar tesis también, ya no en el catalizador que va a ser el mejor petróleo en la refinería del Palito, o que lo va a refinar mejor, perdón, sino empresas sostenibles que le generan valor social a las comunidades donde están, que aportan al ambiente, que generan empleo, y que generan desarrollo. Y creo que se enfoca en la tecnología para un Estado que ha desechado a los profesionales y que ha desechado a los que saben. Creo que es urgente que muchas personas se dediquen a eso y yo quiero ser parte de ello. Excelente. Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando. Ah, Gao, ¿faltas tú? No, Gao, no, ya había hablado, pero quería decir otra cosa. El plan dentro de 20 años más. No, bueno. No, pero es que, ¿sabes que algo que he pensado mucho, que al final no lo digo, pero a mí me apasionan también los partidos políticos. Y creo en ellos como, hablábamos al principio, como un mecanismo entre la sociedad y el Estado. Y me gustaría mucho, en una parte, en mi partido, yo soy Primera Justicia, y hay una Secretaría de Asuntos Municipales. Me encantaría en algún momento dedicarme a construir una Secretaría de Asuntos Municipales muy fuerte que apoye a todos los dirigentes municipales de mi país y ojalá seamos un partido de alcaldes, un partido que tenga 100, 150 alcaldes en toda Venezuela. Eso me encantaría poder construirlo y ayudar para eso. Desde eso no viéndolo tanto en lo local como Chacao, pero en lo político me parece un espacio donde podría aportar y me gustaría verlo. Bueno, yo creo que increíble la jornada de hoy. Samuel también. Se está burlando de mí, creo. Samuel es un niño grande, hay que quererlo como es. Pero bueno, no, muchachos, de verdad, en serio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a recapitular un poco de lo que hablamos. Comenzamos hablando de lo que significa ser joven en Venezuela, cosa que evidentemente tiene un significado muy distinto a lo que es ser joven en cualquier otro país del mundo, bueno, por todos los retos a los que tenemos que hablar, de los que por cierto también hablamos. Hablamos de ese rol que tenemos como jóvenes, no solamente en los partidos políticos, en el caso de Asler y de Silvia, inclusive también de Gabo, que está como en un ámbito más local. También hablamos del rol de los jóvenes dentro de la sociedad civil, en el caso de Samuel y Daniela, que además tienen unas iniciativas increíbles. Bueno, hablamos de muchas cosas. Hablamos también de futuro y de presente y concluimos que los jóvenes son ciertamente el futuro, pero que ese futuro lo tenemos que construir desde el presente. Y yo simplemente quiero cerrar diciendo que sin duda alguna este espacio no solamente nos invitó a pensar en el futuro, sino también a entender que Venezuela tiene mucho futuro y que hay mucha gente muy valiosa como ustedes y ustedes al final son simplemente una representación de eso.
del futuro brillante que va a tener Venezuela el día de mañana en la alcaldía de Chacao, dirigiendo el Plan País en el área de educación, ayudando a gente en Petare, llevando un ministerio, inclusive reconstruyendo todo el tema diplomático en Venezuela y en millones de cosas. Al final el mensaje es que hay 1000 maneras, todas valiosas, de hacer país, de hacer ciudadanía, y ustedes son un ejemplo de eso, aún en las circunstancias más difíciles. Así que muchísimas gracias, gracias por dejar en alto el nombre de la juventud venezolana. Y bueno, nos vemos mañana para el aniversario, espero que puedan conectarse y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, José Miguel. Carioli. Gracias, José. Carioli, Gracias, por todo. un placer verlos a todos aquí